Guanayquile, de Claudio Pinilla. Primera parte, en donde se detalla el sitio de la escena. Capítulo 1. La majestuosa cadena de los Andes, en su dilatada extensión, se asienta sobre verdes y rientes valles, que ostentan todo el lujo de una poderosa vegetación. Sus blancos picos se pierden entre las nubes y el polvo de sus témpanos. Va a fecundar el gracioso limonero. El departamento de La Paz posee en alta escala este capricho de la naturaleza. Sus vastas llanuras no tienen otro horizonte que las altísimas crestas de sus canosas montañas, y a las pocas horas, en sus profundos valles, el azahar dilata sus perfumes embalsamando el aire con su tibio aliento. Torrentes caudalosos se arrastran en perezosa corriente sobre un lecho abierto, en el dique mismo de sus gigantes cordilleras. El día que sus hijos sepamos amar más y aborrecer menos, ese día haremos de nuestro suelo una república grande y feliz. Capítulo 2. Songo es una dilatadísima quebrada que hoy yace en cuasi completo abandono. Se habla de ella apenas y se sabe tanto como se conoce el país de la canela o el suelo de las perlas, y sin embargo aquello no es una región inexplorada. Un día se sentó la industria colonial entre sus bosques, y a la sombra de sus corpulentos árboles se armaron sublevaciones y se levantaron patíbulos. La España nos ha dejado muy poco por reconocer. La sangre de los naturales se mezcló al sudor que hilo a hilo corría de sus frentes para fecundar ese suelo tan ingrato para ellos, como pródigo para sus opresores. Ellos cautivaron y sojuzgaron un pueblo en su misma tierra y aplastaron un poderoso imperio bajo los acerados cascos de sus caballos. Después de esta grandiosa epopeya de la conquista, viene la monstruosa explotación de la mita, la encomienda y el reparto. En pos de la increíble expedición de Gonzalo Pizarro y la poética exploración de Orellana, acude aquella revuelta nube de codiciosos aventureros que va a saciarse en la sangre de un imperio que yace tendido en millares de leguas, como un inmenso cadáver, expuesto a la ira y a la codicia desenfrenada de sus vencedores. Dios está muy alto y el rey muy lejos. Era el grito de exterminio del pueblo cautivo, en tanto que el cruel refinamiento y la astuta codicia no dejaban extremo por recorrer. Nosotros hemos aprendido y conservado todos los vicios de la colonia, sin imitar el esfuerzo de los conquistadores. Nosotros hemos sistemado su explotación inicua, perdiendo el terreno que su vigoroso empuje nos había ganado. Capítulo 3. Volvamos a Songo. Entre los pliegues de las más altas montañas se extiende el verde follaje de sus bosques. Un cielo tempestuoso templa los ardores de su sol de fuego. La tierra fecundísima, vestida de 1000 verdes ornamentos, parece que hace fiestas y se alegra de sus dones. Y los dorados ríos que la cruzan, como en cambio, entretejiéndose dulcemente, parecen no querer alejarse de sus selvas. Aún falta la vista del corvo arado en el seno de nuestra madre común, que ella, sin ser forzada, ofrece por todas partes frutos que hartan y deleitan. En las quiebras de las peñas y en el hueco de los árboles forman su república las discretas abejas, y millares de alados músicos pueblan los espacios de increadas armonías. Multitud de insectos pululan en su atmósfera, brillantando y descomponiendo, como móviles prismas, los rayos de su sol. Los añosos árboles se mecen al suave compás de sus traviesas brisas. Todo es animación y vida en esas privilegiadas regiones, donde solo falta la población abundante para su grandioso concierto. Hoy día los árboles rinden su dulce y sazonado fruto, sin que el tostado brazo del labrador se extienda para alcanzarle, y el suelo gasta su fecundidad asombrosa sin que la industria aproveche de sus beneficios. Tal es el tranquilo y grandioso escenario en donde pasaron los sucesos de la presente narración. Segunda parte. Sucesos anteriores al acontecimiento que se va a referir. Capítulo 1. La teoría del hombre americano es aún, después de prolijas investigaciones científicas, un quebradero de cabeza de sabios y filólogos, y guárdeme Dios de poner mano en semejante asunto, que así repugna a mi natural
como que no alcanzan mis aptitudes a comprenderlo. Razas distintas y tribus agrupadas en confuso hospedaje cubrían el suelo de Colón. Su extraño hacinamiento, su carácter heterogéneo, sus costumbres, su configuración, la proximidad y la separación en que viven o vivían, prueba cuán dura había sido la lucha que alimentaban, cuando el fuego de la conquista vino a fundirles en el mismo crisol de la esclavitud. Sin embargo, por una ley misteriosa, las más viejas o las más adelantadas, como la raza aymara, que sucumbía, y la quechua, que dominaba, las que vivían en ciudades y en los llanos eran sojuzgadas, en tanto que las tribus indómitas conservaban algo de su salvaje libertad. Entre otras, la nación de los chiriguanos, ramificación de la raza guaraní, fue una de las más tenaces en la resistencia. Habitando los pies de las cordilleras se extendían en su dilatadísima carrera, en tanto que la facilidad de trasponerla, protegidos de tan insuperable barrera, los hacía inaccesibles a la luz y a los castigos. De Orbigny calcula que una quinta parte de la porción reducida en las 6 misiones de Santa Cruz y Cordillera, la raza chiriguana, dice él, es amigable, independiente y generosa. Son de una talla elevada, de piel más clara que el resto de las otras razas. Tienen una religión sencilla, creen en otra vida y fácilmente se hacen devotos. Algunos los han considerado antropófagos, pero se afirma por varios misioneros que esta salvaje costumbre ni la aplican sino a los prisioneros de guerra. Muy a pocos pasos de la colonia aymara del Chuquiago, vagaban en los bosques de Songo, la raza chiriguana. ¡Qué constitución aquella! Capítulo 2. Tubacambi era un valiente cacique de la tribu que se asentaba al pie de aquesta parte de la cordillera, de noble familia, enlazado con los Tupacambi del Paraguay. Era respetado por su fuerza y su valor, y estimado por su largueza y generosidad. Tubacambi tenía un hijo que debía sucederle en el comando de la tribu. Preciosas dotes adornaban al muchacho, pero éste había venido al mundo cuando el amparo de la cruz, el filo de la espada del conquistador, hería de muerte las razas americanas. Sin embargo, el padre le amaba con delirio. Los vasallos le miraban crecer a su lado, como a la robusta encina que ha de prestarle sombra en el estío, y él se adormía bajo ese doble cariño sin presentir la tempestad que rugía en el espacio. Guanayquile, que así se le llamaba, vivía como una alada mariposa, sin temores ni sobresaltos, en el pleno disfruto de su salvaje libertad, con esa inocencia de los primeros años, con ese candor de las selvas primitivas. El corazón no había exprimido una gota de savia por los ojos, sus formas se modelaban en el descuido y en el trabajo. En las fiestas el niño era el objeto de todos los agasajos. Las músicas acompañaban su alegría y su alegría hacía el encanto de los suyos. Allí, bajo ese cielo húmedo y en medio de los lujosos y fantásticos salones que decoraba la naturaleza, gozaba de la fortuna que el hado le dispensara. Capítulo 3. Amaneció un día que ojalá no trajese aurora, en que tanta dicha de tan pobres gentes debía terminar. Las terribles profecías de Huayna Cápac comenzaban a cumplirse. Aquellos hombres en cuyos pechos se quebraban los filos dardos y que tenían el rayo en sus manos, se paseaban impávidos en todo el continente. Los indios habían acudido en defensa de su imperio y casa, y no obstante, por doquiera se sembraban la perdición y la ruina. A sus arrebatados esfuerzos respondía la crueldad y fiereza bárbara de los conquistadores. Estos adiestrados en largos siglos de una lucha religiosa con más superstición que celo, y confundiendo el Espíritu de Dios con la sed de la codicia, habían tendido la cruz y la espada por sobre la cabeza del mundo americano, aspirando a imponerle su fe, atajarla al golpe de supersticioso brazo, poco después de la fundación del pueblo nuevo, esto es, a principios del siglo XVII. Un grupo de españoles corriendo siempre tras el dorado, que jamás le hallaban tan completo, practicaban una nueva entrada por el valle de Songo. El ruido de las armas iba a turbar la paz de aquellos seculares bosques. El misionero no faltaba al lado de los hombres de armas. En ambas orillas de sus corrientes ríos vivía errante y descuidada la tribu de Tubacambi. Dispersos y subordinados sin conocer el tuyo ni el mío,
domando con su fuerza y su destreza los ciervos de sus quiebras o los peces de sus ríos, raza animada y viril por la cual las inclemencias del cielo eran óreos, refrigerio las nieves, baño las lluvias, música los truenos y hachas los relámpagos. Perezosos en medio de aquella naturaleza tropical, desconocían la virtud fecunda del trabajo, amaban tanto como un palacio esos levantados riscos y nevadas peñas, tendidos prados y espesos bosques que les brindaban sustento y comodidad. Cuando el ruido de la conquista llegaba a sus hogares entonces, sin pena ni recelo levantaban su tienda como el árabe vagabundo del desierto, y haciendo espaldas a aquel extraño rumor se internaban en sus selvas. Un día, larga comitiva de aventureros presididos por un fraile franciscano recorría aquel solitario paraíso. Había detenido sus pasos y colgado sus armas junto a las claras linfas de un arroyo. A poco de hallarse en aquel descanso, notaron la alegre risa de un pequeñuelo. Instintivamente, las manos empuñaron las espadas y se pusieron de pie con el oído atento a aquellas infantiles carcajadas. ¿Qué era aquello? ¿Algún peligro lo cercaba? Los ojos chispeantes con una inquietud agudísima por adivinar a través de la espesura el número de sus enemigos. Cuán violentas pulsaciones les daba el corazón. Pero ¡cht! He aquí un muchacho que perseguía una pintada mariposa, seguido de dos indios al parecer principales. El fraile sintió cruzar una centella luminosa en su imaginación y gritó arrogante: «¡A coger al muchacho, que no escape!». Aún no había acabado la frase, cuando las lucientes toledanas se bañaban en la sangre de los indefensos indígenas y arrancaban al niño de sus expirantes brazos. La victoria estaba consumada. El hijo de Tubacambi se hallaba en su poder. Tercera parte. Parrafillo de Historia Colonial. Capítulo 1. Los sucesos que acaban de referirse tenían lugar a principios del siglo XVII. Gobernaba a la sazón como virrey del Perú el señor don Luis de Velasco desde 1598, procurando poner el mayor orden en los asuntos de estos reinos y procediendo con esmero y tiento en su delicado gobierno. Fue bajo su gobierno que se iniciaron los temores de una invasión holandesa a las colonias españolas, y fue bajo su gobierno que ocurrió en Chile la formidable sublevación de los araucanos por segunda vez, y en esta para no volver a caer más bajo el yugo colonial. Pero esta misma época, en los confines de Charcas, dice Lorente, se sufrían con frecuencia las invasiones de los chiriguanos, salvajes que moraban en las regiones fronterizas y que rara vez guardaban las convenciones de paz. Para precaverse de los amargos de tan cauteloso y vigilante enemigo, los pobladores no tenían otro medio que la colonización, para cuyo objeto, provistos de armas y caballos, pidieron al virrey que les concediese la entrada al país no domado para someterlo a sus propias expensas. El virrey era de un carácter bondadoso y humanitario. En su época se hicieron en Lima notables fundaciones y cuantiosos donativos. Se estableció una casa para mujeres recogidas, un hospital de convalecencia y se dotó convenientemente el Hospital de San Andrés. Capítulo 2. Sin embargo, de tanta beneficencia el país no alcanzó el grado de tranquilidad apetecible. Cataclismos y sublevaciones sombrearon de un repugnante oscuro la historia de su gobierno. El 14 de febrero de 1600, en medio de las alegrías del carnaval, el Huayna Putina hizo una terrible erupción, asolando cuasi completamente a Arequipa. El cielo y la tierra a porfía desencadenaron sus furias y causaron horribles estragos. Por varios días el volcán arrojaba sobre los campos y la ciudad cenizas incandescentes que agostaban las sementeras y mataban el ganado. Por aquel mismo tiempo ocurrió la desastrosa sublevación de los jíbaros, que habitaban las proximidades de Quito, exasperados por la tiranía del gobernador de Macas, bajo cuyo gobierno caían. Tramaron, en el impenetrable secreto de los indios, un alzamiento que principió con el asesinato de todos los habitantes de varias poblaciones, poniendo el espanto y la desolación en esos puntos. Refiérese que el gobernador, que había exigido una suscripción para celebrar la coronación de Felipe III, y hostigado con este pretexto a los naturales, cuando cayó en sus manos, diéronle muerte atroz,
embutiéndole a puñados el oro por la boca. Por su parte, el Santo Oficio, para purgar y defender la fe, encendió en 2 ocasiones sus hogueras en las plazas de Lima, castigando a los impenitentes herejes. Capítulo 3. En cambio de estos siniestros, el virrey se concretó a mejorar la condición de las masas. Los negros de Lima, si bien continuaban sujetos a la bárbara ley de la esclavitud, fueron protegidos de todas aquellas penas salvajes que desde el tiempo de la Gasca se les habían impuesto. No obstante, se les prohibió vivir reunidos en rancherías para evitar el desenfreno de las pasiones a que daba lugar la comunidad de su vida, y la organización de cofradías, verdaderas sociedades de desmoralización, socapa de piadosas advocaciones. La raza india sojuzgada y oprimida mereció en más alto grado la compasión de las buenas autoridades. El solícito monarca, con ánimo de prevenir la extensión de los pueblos conquistados, a que parecía marcharse directamente, expidió la notable cédula llamada del Servicio Personal el 24 de noviembre de 1601. Altísimas miras entrañaba este célebre documento: la supresión del trabajo forzoso, la extensión de ciertos empleos, como el destinarlos a bestias de carga, el empeño por organizar el trabajo voluntario, por medios justos y suaves, y la exvindiculación, diremos así, de los yanaconas del terreno, para que no fuesen considerados al tiempo de venderlo o arrendarlo, sin ciertas muestras de una previsora administración. En cuanto al trabajo de las minas, se trataba de extinguir gradualmente la inicua institución de la mina. Empero la América había comenzado a rendir a la metrópoli todos sus ingentes beneficios. 17 o 18 millones de pesos se vaciaban anualmente en las arcas del rey. Esta fabulosa riqueza había creado intereses asentados desde el día siguiente de la conquista, y era indudable que la real cédula del servicio personal había de quedar anulada por resistencias interesadas que el virrey supo advertir y disimular. Las abominables mitas no debían extinguirse sino más tarde, después de una revolución sofocada en torrentes de sangre, para ser aventadas con las cenizas del insigne Gabriel Tupac Amaru. Capítulo 4. Por la época a que nos hemos referido gobernaba La Paz el señor Alonso de Maldonado y Torres, 15º de los gobernadores conocidos. Corto, muy corto fue su periodo en la confusa etapa que siguió a las luchas civiles de los conquistadores. Apenas se han conservado su nombre entre las autoridades de nuestra ciudad natal. Verdad que la época está cubierta de sombras, y hay tan poco estudiado de nuestra parte, que aún queda mucho que explorar en el terreno de nuestro rico pasado. Por estos años corrió sus conocidas aventuras la famosa monja Alférez, si bien el autor de sus memorias cita a don Antonio Barraza como corregidor de La Paz por dicho tiempo. Mas dejando esta fábula para otra ocasión, y con ella la cuestión de si son o no apócrifas sus memorias, vamos a otra cosa. Si ustedes gustan, guardando nuestros viejos pergaminos que no poca fatiga nos han causado en la presente recorrida. Adiós, hasta mañana y que descansen en paz. Cuarta parte. ¿Por qué pusieron en armas los naturales de estas provincias y el principio de la sublevación? Capítulo 1. Tenemos que dar un rápido vuelo en el curso de los años para tomar el hilo de los sucesos que venimos relatando. Desde el gobierno de don Luis de Velasco pasamos al periodo de don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar y virrey de estos reinos por los años de 1621 a 1629. Pero antes veamos lo que ha pasado en el seno de las montañas que el lector ha recorrido en nuestra compañía. Capítulo 2. Los indios chiriguanos habían sido sometidos, en parte. La codiciosa industria colonial había llevado a sus exacciones y establecido la mita y el tributo en su abrumadora proporción. Pero ¿cómo se había operado esto? No, por cierto, al exclusivo ruido de las armas, ni a la sola palabra del misionero. Aquel niño arrebatado en medio de las selvas al cuidado de sus vigilantes, maestros, eslabonaba estas dos fuerzas, la religión y la guerra, la persuasión y el temor,
la palabra y la lucha, fuerzas que sacando de su quicio estas ignoradas regiones, la hacían entrar en el comercio de la humanidad, había operado tal resolución. Al saberse la noticia de la desaparición de Guanayquile, toda la tribu se puso en honda consternación. Tubacambi arrojó su casco de plumas y rompió el arco de sus flechas, como un voto de compunción, y envió en busca de su amado gruesas partidas de su tribu. Los españoles de su parte prometieron conservar la vida del niño, si juraban la paz, y se sometían a la dominación de Castilla. Todo se hizo así, y el chico fue bautizado, con muchos de su tribu, recibiendo el nombre de Gabriel. Capítulo 3. Así creció a la vista de su padre y bajo el cuidado de los españoles, que se establecieron entre ellos alentando los rudos trabajos a que se hallaban sometidos los suyos, por esos extraños aventureros, que les hablaban en nombre de un Dios que no veían y de un rey que no conocían. Su condición era 1000 veces más desgraciada que la del pueblo hebreo, cuando fue a colgar sus arpas a la orilla de los ríos de Babilonia, siempre oprimidos del trabajo y del rigor, buscando allá en los cielos de la libertad y el consuelo que la tierra les negaba. Aquella salvaje tranquilidad pasada había huido para dar lugar a la opresión aún más salvaje de la conquista. Pobre raza, proscrita en su misma tierra, velaba y lloraba. El cielo era la página sombría en que aguardaba el clarear de su destino, mirando por entre el tupido follaje de sus bosques, como arrincona y barre la aurora las estrellas del cielo, y cómo sale en su compañera el alba alegrando el aire, refrescando la atmósfera y humedeciendo la tierra, sin que un sol y otro sol secaran las lágrimas de sus ojos. Las lunas se sucedían sangrientas y tenebrosas, los lechos de musgo se humedecían con la sangre de estos parias de su hogar, en tanto que su alegría era ahogada por el chasquido del látigo de sus verdugos. Pobre raza, su suerte aún no ha variado. Capítulo 4. 70 veces los árboles habían renovado sus hojas. Sus yemas se hinchaban anunciando la primavera, desde que Tubacambi vivía domando la naturaleza hasta que ahora se disponía a bajar al país de las almas. Su hijo Gabriel, a favor de la sumisión de los suyos, acompañaba las horas de despedida de su padre. Una tarde, a la hora del ocaso, cuando el sol caía, desmayado en su lecho de nieblas, Tubacambi mandó congregar a los curacas y demás principales de su tribu, y en presencia de todos ellos, tomando las manos de su hijo, las confundió con las de la bella Arapisandu, ligando esas dos existencias como supremo sacerdote, según el rito de sus creencias. Pobre viejo, desde su lecho de hierbas secas bendecía el lecho de flores de sus hijos, y presidía los regocijos de la fiesta, mezclando sus alegrías como el ave caduca mezcla los gorjeos a los trinos de las aves que empiezan a piar en sus nidos. Los indios, como nuevos en la fe, apenas si guardaban la exterioridad del cristianismo, reglando todos sus actos por las prácticas de sus viejas creencias. Capítulo 5. No había pasado la luna que vio el desposorio de Gabriel con Arapisandu, cuando la muerte vino a cerrar los ojos del viejo cacique. La tribu se entregó a los lamentos de la desesperación. Los bosques resonaron por largos días con el alarido de los dolientes indios. Las masas hormigueaban en las verdes quiebras de los valles, acudían en caravanas a los funerales del valiente caudillo. Sus restos fueron puestos en una hoguera de maderas perfumadas, y sus cenizas mezcladas a los licores sirvieron a las libaciones de su pueblo. Gabriel quedó reconocido como cacique de su tribu y obtuvo la libertad de regirla con nueva protesta de mantener la paz y la amistad con los conquistadores. El nuevo cacique prometió segura sumisión, pero en el fondo de su alma fermentaba el odio, como se esconde en sazonado fruto el filtro corrosivo. Las apariencias podían seducir. Él había vivido al abrigo de los altivos castellanos, por allí había observado la salvaje tiranía que pesaba sobre su raza, y había aprendido a aborrecer al despotismo en el seno mismo del despotismo. Él había probado la amargura de una esclavitud mal disimulada,
y sentido ahogarse su pecho en el rencor que lo envenenaba. Capítulo 6. Tal era el estado de los ánimos cuando llegó a Songo el teniente gobernador de la Arecaja, Francisco Ortiz, a activar sus trabajos de saca de seca para llevarla a Charcas y al Collao. En su empeño de fomentar e inspeccionar sus labores, acertó a ver cierta ocasión a la bella Arapisandu, y desde aquel punto le asaltó la tentación de poseer aquella fruta del cercado ajeno. Ortiz era un buen mozo, listo y no mal parecido, de estatura pequeña pero bien formada, sus ojos color de la noche sombreados por dos gruesos arcos de sedosas pestañas, tenían la fascinación de la pantera. Su porte desenvuelto y sus maneras cortesanas le hacían temible, pero simpático. Arapisandu sintió que sus miradas le abrazaban, que su lengua guardaba desconocidos acentos. Su sola mirada le había aprisionado con los floridos eslabones del amor. Ella hubiera querido apartarlo de su vista, pero su imagen estaba grabada en el fondo de su corazón, y le era imposible arrancarse ese corazón que recién se abría, como el broche de las flores, a los enamorados halagos de la estación. Ortiz de su parte había quedado prendado de la natural belleza de la India. Su visión la creía entre aquellos espesísimos bosques, coronada de flores apenas cubierta su desnudez, una de aquellas ságalas de abrasado pecho y nevado seno. Ambos se vieron y se amaron. El teniente buscó la ocasión oportuna para arrancarla de la choza del esposo y llevarla en su compañía. Cuando Gabriel supo la ofensa, recogiendo una a una las piedras del collar que él mismo le había ceñido a la garganta aquella tarde de las bodas, creyó llegado el momento de romper la lucha, proveyendo a la pronta venganza. Capítulo 7. Corría el mes de diciembre de 1623 cuando acaeció aquel terrible desastre. Los indios exasperados concertaron un plan y en medio de las sombras de la noche fueron a llamar a la puerta del teniente gobernador, con pretexto de llevar la coca. El criado corrió a abrir la puerta y ¡zas! Sin que acertase a explicar lo que pasaba, fue cogido por los indios, sin que pudiese dar un grito. Pasado algún momento y al notar que el chico no volvía, Arapisandu corrió a ver lo que pasaba. Un agudísimo chillido llegó a percibir Ortiz, quien saltando del lecho cogió su manto, empuñó su espada y avanzó a la puerta. ¡Ea!, gritó Guanayquile al percibir a su enemigo, y 100 flechas hicieron retroceder al español. Desde aquí se armó una confusión horrible. Ortiz blandía su espada con la poderosa energía de la desesperación, hiriendo a sus adversarios por ganar la puerta. Lo que al fin pudo conseguir, corriendo hacia el templo, penetró en él, y abrazado de una imagen de María se creyó en sagrado. Los indios invadieron el templo pugnando por arrancarlo, hasta que llegado Gabriel le arrancó la espada que tenía entre las manos y le atravesó el pecho con una furiosa estocada. La sangre bañó el altar y la imagen de la Virgen, que mudó de color en el acto cubriéndose de una palidez mortal, por el desacato que acababa de cometerse, dice el cronista Fray Diego de Mendoza. Arapisandu también había sido víctima de su esposo. Solo su sangre podía lavar el delito de haber roto el collar de piedras que Gabriel le ajustó a la garganta el día de las bodas. Los demás indios fueron asimismo a cobrar sus agravios, comenzando aquella sublevación con una horrible carnicería. Solamente el párroco licenciado, Diego Patúas, pudo salvar con vida. Todos los cadáveres fueron colgados en el atrio del templo y quemados enseguida. Capítulo 8. Entretanto la noticia llegó a La Paz con un carácter muy alarmante. La sublevación cundía, y los naturales de Songo, Chayana, Simaco y Chapaca se ponían resueltamente en armas. El corregidor don Diego de Lodiña, señor de Romanillos en los reinos de España, al recibir la noticia mandó hacer cabildo abierto en la ciudad, opinándose en él con abundancia de razones por la conveniencia de reducirlos inmediatamente. Al efecto se organizó un cuerpo de ejército que debía expedicionar a las órdenes del corregidor, aceptándose antes el ofrecimiento de reducirlos por el bien y la palabra, objeto que se prestó
el padre Fray Bernardino de Cárdenas de la Orden de San Francisco. Pero he aquí que estos sucesos requieren capítulo aparte y vamos a darnos un poco de espacio para verificarlo. Quinta parte. Fray Bernardino de Cárdenas. Capítulo 1. Vástago de ilustre familia, el ilustre paceño cuya biografía está trazando acertadamente mi buen amigo el señor Carlos Bravo. Fray Bernardino de Cárdenas nació a fines del siglo XVI en esta ciudad de La Paz o Pueblo Nuevo. Su educación corrió en Lima, donde en temprana edad tomó el hábito religioso en el convento de San Francisco, floreciendo por sus virtudes y preclaro talento. Por sola la fuerza de sus sobresalientes méritos, alcanzó las más altas dignidades de su orden, ennobleciendo la cogulla con el prestigio de sus probadas dotes. Dedicación y aptitud para el estudio de los idiomas, una virtud acompañada de abundantes luces y un carácter enérgico y resuelto, hacían de él un digno misionero. A la época a que han llegado los sucesos de la presente narración, 1623, residía en su ciudad natal, en calidad de visitador de la orden, el padre Cárdenas, nombrado obispo del Paraguay por el rey Felipe IV y confirmado por Urbano VIII. Ejerció su ministerio pastoral desde 1640, en que se consagró, hasta 1652, en que fue promovido. Harto notable es el periodo de su gobierno por las disensiones que le movieron los padres de la Compañía de Jesús, llegando los escándalos a ser arrojado de su diócesis el obispo por el gobernador, y Nostroza, apoyado por 800 indios que le suministraron los jesuitas. A poco, y en represalia de tal suceso, el obispo que había sido elegido tumultuariamente gobernador del Paraguay, providenció el extrañamiento de los hijos de Loyola del territorio de su jurisdicción. Después de este periodo de cruda lucha, pasó al obispado de Santa Cruz y de allí al de La Paz, donde murió cubierto de prestigio y veneración. Sexta parte, en que se concluye la historia con variados e interesantes detalles de la sublevación. Capítulo 1. Así que la sublevación hubo estallado, se contaminó el fuego revolucionario a diversos puntos del departamento. Los indios de Chayana, Simaco y Chapaca acudieron a engrosar las filas de los insurrectos, poniéndose bajo las órdenes del joven y valoroso cacique, Gabriel Guanayquile. Este se preparaba con toda su actividad a la defensa, destruyendo los caminos, pertrechando los desfiladeros y quitando los puentes. Empero, para justificar su motín mandó escribir con el cura Patiño una carta al ilustrísimo señor don Pedro de Valencia, obispo de la diócesis, asegurándole que el mal proceder y el olvido en que habían puesto sus deberes cristianos los vecinos de Songo habían ocasionado aquella insurrección. Al mismo tiempo quisieron consultar los agüeros y mandaron interrogar por medio de un hechicero a la divinidad sobre su juicio. El indio le respondió que el Dios de los cristianos se hallaba muy agraviado, pero que sería fácil aplacarlo y que en prueba se les presentaría Santa Inés. Añade el cronista de quien se han tomado estos datos que efectivamente, en vez de Santa Inés se les apareció en el Patuelo, en resplandeciente figura, alentando su crueldad y prometiéndoles un largo tiempo gozarían de su libertad apetecida. Oyeron los indios tan agradable profecía y postrándose humildemente le rindieron culto, con lo cual desapareció la visión que así tomaba forma de una santa para perder esta parte de la humanidad, como en los buenos tiempos de la madre Eva se encarnaba en la serpiente para incitar el mordisco de la tentadora manzana. Capítulo 2. Así que se concertó el proyecto del padre Cárdenas en La Paz, se caló la capucha y pasó de peregrino, avanzó sobre los chunchos. Honda sorpresa causó a los indios al ver llegar en vez de numeroso ejército al padre Cárdenas, acompañado de otros dos religiosos que eran el padre predicador, Fray Luis Ramos, y el padre Fray Diego de Obando. La mansedumbre de aquellos ministros de Dios tentó a dejarlos pasar y fue con tan buen suceso que a las paternales reconvenciones que les hizo el ilustre franciscano,
Depusieron su aparato bélico, prometiendo paz y amistad con los españoles, siempre que éstos no castigasen a ninguno de los alzados, lo que podría llamarse en nuestros días obtener una paz honrosa. Entretanto, en La Paz se organizaba una fuerza expedicionaria de varios españoles al mando del corregidor Lodeña, teniendo por capitanes a los vecinos Francisco Núñez Vela, Antonio Barraza y don Pedro Gallegos, sargento mayor de la escuadra. Nada tan difícil para los indios como la nueva situación que se operaba. Apercibidos del rumor de las armas, que de otro lado de la cordillera llegaba hasta ellos, reconvinieron al padre Cárdenas, enrostrándole la actitud de los suyos y amenazando encender nuevamente las llamas de su motín y llevar adelante su insurrección. El ilustre religioso, midiendo la justicia de reproche, voló al encuentro de los españoles para persuadirlos a alejar ese aparato de guerra y penetrar en su compañía a restablecer la sumisión de los naturales. Lodeña aceptó, el pensamiento rehusando el dejar su gente, con pretexto de seguridad personal y exigiendo al padre Cárdenas volviese a los indios a asegurarles el perdón en nombre de su majestad y ofrecerles la reconciliación y la paz. Bajo este pacto solemne y al amparo de una palabra dada en nombre del rey, salvaron las tripas castellanas, los ásperos desfiladeros que ocuparan los indígenas, y fueron recibidos en el pueblo con el amor y la sumisión sencilla de la raza conquistada. Pero el maese de campo meditaba una celada procurando repetir la escena de Cajamarca. Una mañana, bajo pretexto de formar un padrón, mandó reunirlos en el cementerio del templo, y después de cercarlo penetraron algunos con las espadas desenvainadas y apresaron a varios de los principales. La sentencia estaba dictada de antemano y prevía una larguísima averiguación de los culpados. El 4 de octubre de 1624, a las 11 de la noche mandó dar garrote a don Gabriel Guanayquile y 6 más de los principales. Así concluyó esta notable insurrección de los indígenas, terrible estremecimiento de la raza que agonizaba para caer definitivamente en el abismo de la miseria y la ignorancia. El desgraciado episodio que acabamos de contar era una manifestación exacta del camino que ha hecho la conquista en América. Una nación poderosa, ávida de riquezas y de gloria, delirante por su Dios y por el oro, perdida la piedad por una larga lucha religiosa y exaltando el sentimiento por las ideas caballerescas de la época, había cruzado, como hemos dicho, la espada y la cruz sobre la cabeza del mundo americano, para empujarlo a la esclavitud por la fe o por la sangre. Bien así como las olas del mar se estrellan durante la tempestad, como son arrebatadas las hojas secas en otoño por el huracán, como los arbustos de los bosques se doblan y tornan a levantarse, en una inducción, el mundo americano, los pueblos que vivían en sus selvas se alzaban y caían, se alzaban y eran arrastrados por esa corriente poderosa que desbordaba el viejo mundo. No había remedio. El acero llevaba la cadena, la fe la consagraba enseñando como único desquite la felicidad eterna a los que sufren, o las tribus que salvaban, armada de sus flechas, roto el turbante de vistosas plumas y teñidos los brazos en su sangre, buscaban el abrigo de sus selvas, el rudo tesoro de una independencia salvaje. Guanayquile, cogido por la astucia, empujado a la sublevación por el agravio, sojuzgado por el temor y la esperanza, por la abnegación inofensiva, y arrastrado al cadalso por la infidelidad. He ahí la América, he ahí la conquista. La conquista, ese acontecimiento grandioso de la historia, aquel suceso próximo a la fábula, muestra confundidos y alterados estos dos elementos, la fe y la espada. Guanayquile en la víspera de su ejecución, abrumado de dolor, sentado en el suelo traicionado por el enemigo, pero teniendo a su lado a un fraile que conforta su espíritu, que llora por sus dolores y que aguarda el momento supremo para apoderarse de su alma y dirigirla al cielo. Es el fondo de ese cuadro de luz y sombra, de destrucción y amor, de sangre y caridad en que se representa la degradación de los indígenas. La conquista es una iniquidad que sin el misionero no se comprendería. La fe es la fuerza que empuja la conquista y la justicia. En el caso presente, ¿qué dicen los contemporáneos?
recurren al pródigo, al desagravio de Dios para justificarse. Oigamos cómo. Así pues se fueron a sus pueblos quedando todos pacificados, escarmentados y obedientes. Porque como bárbaros, obra en ellos más la sangre del rigor que la piedad del perdón, pues ésta les despierta la atrocidad, fiados en que le rogarán con la paz, dejando sin castigo sus delitos, y aquella les pone freno a sus crueldades, que como naturalmente cobardes son padres de la crueldad, a quienes gobierna el temor y las más veces miden sus atrevimientos con la paciencia del sufrido, y fuera piedad cruel dejar sin castigo sus culpas. Parece que así lo pedía el cielo, porque desde que en el pueblo de Songo cometieron aquella maldad tan atroz en la iglesia, quitando la vida al teniente, a los pies de la imagen de Nuestra Señora, bañando en su sangre el altar y manto, desde entonces, una señal de sentimiento, había quedado la santa imagen el rostro pálido, sin el color que antes tenía, y el día que se hizo justicia de los indios rebelados, notaron con gran admiración todos los que se hallaban en el pueblo, que volvió la santa imagen a su color rosado, dando todos gracias a Dios por aquella maravilla, que fue la mayor parte para el sosiego de los demás indios, viendo que había manifestado con aquel prodigio el sentimiento que Dios tenía del menosprecio hecho a su iglesia y a la santa imagen de su Madre Santísima. Empero todo ello no es obra de la España, es la obra de la época, es el espíritu que animaba la sociedad, la exaltación del espíritu religioso, el delirio de la fe, hasta el fanatismo y la muerte, era fibra que animó el brazo de la conquista, brazo que hemos maldecido sin reparar suficientemente en el espíritu que lo movía. La América se levanta hoy día a la altura de su destino para condenar en nombre de la historia de sus dolores los extravíos del espíritu y señalar con su robusto brazo los nuevos derroteros de la conciencia y la razón. La Paz, diciembre de 1881.